Buen mediodía. En la ciudad de Córdoba, departamento capital de la provincia de Córdoba, República Argentina, a los 23 días del mes de abril de 2021, en el marco de la resolución 2520 de la Inspección de Persona Jurídica, se realiza bajo la modalidad a distancia por medio de plataforma Zoom, con su correspondiente grabación, la Asamblea General Ordinaria convocada para la hora 12:30. Siendo las 2:40 hora de convocatoria y de inicio, la entidad civil denominada Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba, pareja, familia, grupo, instituciones, se reúne en la modalidad indicada bajo mi presidencia, Alicia Barabrán, número de documento 10.543.623, y con la presencia de las siguientes autoridades. Por Secretaría General, Fabio Bozo. Por Tesorería, Paola Álvarez. Vocal titular, Mónica Aniceto. Vocal titular, Virginia Grosso. Vocal titular, Cecilia Ferreira. Vocal titular, Gabriela Oviedo. Y vocal suplente, Laura Coaglino. Y con la cantidad de 12 personas, de 12 asociados, vamos a esperar el tiempo de rigor que fija nuestros estatutos, atento a que no se ha logrado el quórum. En el horario que corresponda, iniciamos de nuevo la asamblea. Espera necesaria a partir de la hora de convocatoria y debido a la falta de quórum, conforme a lo previsto por el artículo 30 de los estatutos sociales, se reanuda la asamblea con la cantidad de 20 participantes, dejando por este medio, y no habiendo ninguna objeción a la constitución de la asamblea, dejando abierta o declarando abierta la sesión para poner en consideración los siguientes puntos del orden del día. El primero de ellos dice: designación de 2 asociados que suscriban el acta de asamblea junto a presidencia y secretario. Por acuerdo unánime se han elegido Marcela Beatriz Boqué y Jacquelina Tomatis para hacer tal acometido. Les voy a pedir si por favor ustedes están de acuerdo en asumir esa función, levanten la mano, Marcela y Jacqueline. Bien, levantada la mano está. Y con esto está aceptada, digamos, la función. Entonces, como tiene que ver con rubricar o suscribir el acta de la asamblea, y que debido a la modalidad de la misma, que es a distancia, no cabe la posibilidad de firmar el acta, al final de la misma presentarán ustedes su conformidad con todo lo actuado. Ahora sí, someto a consideración de la asamblea el punto primero, el punto segundo, en este caso, del orden del día, que es la consideración de memoria, documentación contable correspondiente al ejercicio económico número 25, cerrado el 31 de diciembre de 2020, y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo lo cual entra dentro del punto segundo. Para leer las memorias vamos a utilizar el orden en que fuimos presentados en el comienzo, y entonces le toca ahora el turno a Secretaría General y Presidencia, ¿no? Bien, memoria de Presidencia y Secretaría General 2020. Iniciamos esta memoria a partir del 14 de febrero del 2020, día en que, de acuerdo con el Estatuto de APCBC, se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 17 de abril a partir de las 11 horas.
El 28 de febrero de 2020, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas notifica que es necesario realizar nuevamente la Asamblea Extraordinaria de diciembre de 2019 con el objeto de rectificar un error en la convocatoria de la misma. Cabe recordar que en dicha Asamblea Extraordinaria se había procedido a la reforma del Estatuto de APCBC. En consecuencia, se decide convocar a una Asamblea Extraordinaria para el día 17 de abril a las 8:30 horas. El 13 de marzo de 2020, la Comisión Directiva decide cerrar temporalmente las instalaciones debido al aumento de la cantidad de infectados producida por el COVID-19. A partir de ese momento se dispone del funcionamiento online de todas las secretarías que empiezan a trabajar de esa manera. A la par se comienzan a organizar conjuntamente entre Presidencia, Secretaría General y Tesorería todos los aspectos administrativos que hacen a la vida institucional a fin de prever las situaciones que pudieran presentarse. El 19 de marzo de 2020, en razón del decreto del Poder Ejecutivo Nacional de la República que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, se procede a cerrar la sede de APCBC indefinidamente. A tal efecto se envían numerosos comunicados a los socios, poniéndolos al tanto de las medidas tomadas a partir de esta nueva situación. En ese marco de contingencia, Presidencia y Secretaría General continúan sus actividades online desde los domicilios de las responsables a cargo, a fin de coordinar el desarrollo de las actividades de APCBC vía online. En el mismo sentido, y teniendo en cuenta las comunicaciones que fue enviando la IPJ acerca de la realización de asambleas y reuniones, se suspenden las asambleas extraordinaria y ordinaria previstas para el 17 de abril hasta nuevo aviso. En ese lapso, la IPJ también se cierra. Transcurren varias semanas de aislamiento. A partir de la reapertura de la IPJ y de las nuevas resoluciones que emite en relación al establecimiento de nuevos modos de realizar reuniones y asambleas, y previo a haber analizado online todos los requerimientos necesarios para las mismas, se convoca 2 asambleas, para el 17 de julio de 2020 a las 8:30 horas con la modalidad a distancia por medio de la plataforma Zoom, asamblea extraordinaria, y para el 17 de julio a las 11 horas con la misma modalidad, asamblea general ordinaria con elecciones. Ambas asambleas, que habían sido postergadas debido al cierre de la IPJ, tienen lugar en los términos mencionados en la fecha y horas establecidas. El 24 de julio de 2020 se desarrolla mediante plataforma Zoom una reunión conjunta entre integrantes de la Comisión Directiva en Ejercicio, Ana Col, Adriana Leporati y Graciela Santiago, y los integrantes de la Comisión Directiva electa el 17 de julio, a fines de consensuar criterios de funcionamiento convenientes para APCBC y adecuados a los requerimientos de IPJ. En ese sentido, se continúa con las tareas de elaboración de acta con orden del día, la lectura del acta de reunión anterior para su aprobación al inicio de la reunión siguiente, y se confecciona una carpeta virtual en Drive de la Comisión Directiva con acceso compartido a su información, estatutos, reglamentos, actas, notas, resoluciones y otros documentos. Se propone también revisar reglamentos de secretarías y acercar ideas para la realización de actividades como jornadas, cursos, ateneos, ciclos, entre otras. Asimismo, se fijan día y hora de reuniones, al comienzo quincenales y progresivamente semanales, dada la complejidad de las tareas requeridas. Durante el curso de las mismas se conversa sobre cómo ir tomando decisiones y emitir comunicaciones. Entre tanto, se espera la oficialización de la comisión directiva electa por parte de IPJ. Respecto de la instancia jurídico-administrativa, se hacen consultas para tener claridad acerca de la legitimidad de la Asamblea del 17 de julio de 2020 y la legalidad de lo requerido por IPJ. Luego de ello, Presidencia comenta que desde el 17 de julio de 2020, la nueva comisión directiva está en funciones, entre tanto los trámites legales se continúan gestionando para su finalización. El 3 de noviembre de 2020 se toma conocimiento de la resolución 2471F de IPJ, donde consta el rechazo del trámite de la Asamblea General Ordinaria con elecciones del 17 de julio de 2020 por omisión de la elección de la Junta Electoral en la misma. El 27 de noviembre de 2020 se convoca el llamado a una Asamblea General Extraordinaria para el 29 de diciembre de 2020
a los fines de 1. Ratificar todo lo actuado en la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 17 de julio, en orden a la aprobación de la memoria correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019, elección de comisión directiva y elección de comisión revisora de cuentas. Y 2. Rectificar la referida asamblea mediante la elección de la Junta Electoral. El 29 de diciembre de 2020, a las 12 horas, tiene lugar la Asamblea General Extraordinaria convocada en la reunión mencionada precedentemente. La misma se realiza a fin de cumplimentar con lo observado en la resolución 2471 de IPJ, se realiza bajo la modalidad a distancia por medio de plataforma Zoom. Reunido el número de socios requeridos por estatuto para llevarla a cabo, se procede a la designación de 2 asociados que dan conformidad al acta de asamblea junto a la presidencia y secretaría general. En dicha asamblea se procede a 1. La ratificación de todo lo actuado en la asamblea anual ordinaria del 17 de julio de 2020, respecto de la aprobación de memorias, informe de la Comisión Revisora de Cuentas, documentación contable correspondiente al ejercicio económico número 24, cerrado el 31 de diciembre de 2019. Elección de comisión directiva y elección de comisión revisora de cuentas. Y 2. La rectificación de la Asamblea del 17 de julio de 2020, procediendo a la elección de la Junta Electoral. El 19 de marzo de 2021, a instancias de Presidencia y Secretaría General, la Comisión Directiva se reúne en modalidad a distancia a fin de resolver respecto de la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria requerida por Estatuto de APCBC de acuerdo con sus artículos 26, inciso A, C y D, y 28. De acuerdo con ellos, se decide por unanimidad que la Asamblea Anual Ordinaria se efectúe el día 23 de abril de 2021 a las 12:30 horas en modalidad remota mediante la plataforma electrónica Zoom provista a tal efecto por APCBC. En otro orden de cosas, en interés de acompañar cuidadosamente la transición de la vida institucional en su conjunto a la modalidad virtual y atendiendo las dificultades para tramitarla en el contexto del aislamiento, distanciamiento preventivo y obligatorio, Presidencia y Secretaría General se abocan a pensar en cómo instituir nuevas lógicas de funcionamiento y dinámicas de comunicación como vectores que organicen las actividades de APCBC en un nuevo escenario, donde los productivos intercambios se sigan sosteniendo aún en el contexto de pandemia. En periódicas reuniones de comisión directiva coordinadas por Presidencia y con el acompañamiento de Secretaría General, se reflexiona sobre cómo incluir e integrar espacios, estableciendo criterios pertinentes para articularlos institucionalmente. En oportunidad de confeccionar un póster para presentar ante la Comisión de Entidades Formadoras del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, se plantea en comisión directiva la necesidad de revisar las nominaciones de las secretarías, espacios, actividades y áreas institucionales. Las cuestiones se orientan a plantear la diversidad de la clínica, las relaciones entre interdisciplina y discapacidad, las problemáticas de género, la supervisión e intervisión y la formación en pandemia. Se considera necesario colocar estas cuestiones en agenda, darles un espacio para pensarlas desde políticas institucionales que orienten las acciones en orden a pensar APCBC con un sentido de apertura y de creciente complejización desde el eje del psicoanálisis de las configuraciones vinculares. Se valora la tarea de coordinar y articular acciones intersecretarias para su difusión en la web y redes sociales, teniendo en cuenta que la comunicación virtual responde a una lógica de navegación por parte de usuarios diferente de la organización de la lógica de la institución. Surge también la inquietud de reunir más información sobre la trayectoria de pertenencia institucional a FLAPAD, estimándose necesario historizar el recorrido de esa pertenencia, a fin de compartirlo entre los socios en una jornada virtual interna que organiza Secretaría Científica. El 14 de noviembre del 2020 se participa en la jornada anual de APCBC Devenires Vinculares en Tiempos de Incertidumbre, y asimismo se cursan notas de agradecimiento y saludos a los responsables de cursos, actividades, seminarios y espacios de APCBC, y se participa de esos espacios como una manera concreta de sostener la continuidad del tejido de las actividades cotidianas. Se acuerdan criterios respecto de la comunicación interna de APCBC
y de la comunicación desde esta hacia afuera que se hacen en nombre de comisión directiva. A partir de las tareas de la Secretaría de Prensa y Difusión, se promueven acciones tales como elaborar estrategias de diversa índole para activar la página web de la institución y potenciar la presencia en redes sociales como Facebook e Instagram, entre otras. Respecto de la situación pandémica, hechos sociopolíticos de creciente violencia y catástrofes ambientales y humanas que se están produciendo, la comisión directiva se expide con pronunciamientos y adhesiones en atención a que esas acciones constituyen modos de visibilizar la identidad y recorrido de la institución y su posicionamiento frente a la época. Se envían notas de agradecimiento por las expresiones solidarias con la comunidad cordobesa a raíz de los numerosos incendios forestales que ponen en peligro el ecosistema y el entorno humano. Asimismo, se revisa la modalidad de toma de decisiones en comisión directiva y se acuerda allí que las distintas secretarías pasen a tomar responsabilidades más activas en el ámbito de su injerencia, a fin de deslindar de las mismas a la Secretaría Administrativa. También para dinamizar las tomas de decisiones más autónomamente sobre temas de su incumbencia y armar propuestas para deliberar y tomar decisiones respecto de las mismas en el seno de la comisión directiva. Se dispone la confección de una caja diaria virtual en el Drive, se solicita armar una agenda de eventos, fechas, publicaciones, reuniones de equipos y grupos para visibilizar, coordinar e integrar más eficientemente la dinámica de la vida cotidiana de la institución. Se confeccionan las salutaciones de fin de año y otras comunicaciones de carácter protocolar o informativo. En el marco de las acciones coordinadas por presidencia y con acompañamiento de Secretaría General, en el seno de comisión directiva se intercambian pareceres y criterios sobre la adecuación de honorarios, aranceles, cuotas sociales y montos varios según distintas áreas de APCBC. En todos los casos se estima importante, desde un posicionamiento político institucional, plantear valores escalonados por tramos, teniendo en cuenta el contexto económico, las condiciones en cada situación y las características de nuestra asociación. En tal sentido, se hacen consultas a los efectores que actúan en los variados espacios de APCBC. Los montos que se establecen se vuelcan en un cuadro que, conforme las reuniones sucesivas, se van completando subsiguientemente. Se toma el criterio de revisar periódicamente cada 6 meses los montos acordados. En todos los casos se piensa en estas adecuaciones no solo desde una mirada económica y administrativa, sino con el fin de tomar una posición respecto del valor simbólico del trabajo en conjunto. Asimismo, en coordinación con Tesorería se hacen las previsiones para proveer a los arreglos estructurales de la sede, teniendo en cuenta el presupuesto que se pone en conocimiento del locador. También se decide la reposición del sistema de alarma y cámara de seguridad y la actualización de póliza de seguro. Se normalizan las formalidades respecto de las firmas y cambio de responsables de la cuenta bancaria de APCBC. A partir de los intercambios con Secretaría de Asistencia, se decide conjuntamente la preparación de procedimientos protocolares para atender la demanda de atención presencial en consultorio, provisión de termómetro, alfombra para desinfectar, alcohol en gel, además de verificar las condiciones edilicias, el armado de horarios para asignar turnos y la disponibilidad de llaves para el acceso a la sede social. Para esto último, se prevé coordinar horarios para el trabajo de cerrajería. Presidencia y Secretaría General toman parte asimismo de las acciones realizadas en el ámbito de las Secretarías Científica y Docente, respectivamente, en especial las referidas a la realización del conversatorio, la jornada anual y la implementación de la formación en psicoanálisis de las configuraciones vinculares, grupo, pareja, familia e instituciones. Asimismo, a lo largo de este proceso de adecuación de la modalidad presencial a la modalidad virtual de contingencia, se han mantenido alrededor de 30 reuniones de comisión directiva desde mediados de 2020 a la fecha. Una acción que merece un párrafo aparte es la puesta en marcha del análisis institucional, que resulta de un largo proceso que viene gestándose desde hace varios años y que está en la propuesta de la nueva gestión. En principio, en el seno de la comisión directiva se logra el acuerdo respecto de nombres posibles para conducirlo, teniendo en vista el presupuesto. Se formaliza el pedido al equipo de análisis institucional de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo.
A la fecha se han mantenido 4 reuniones entre los analistas institucionales, Graciela Ventrici, Osvaldo Bonanno y Raquel Bozzolo, y los integrantes de comisión directiva. En este momento el espacio está abierto al conjunto de socios y socias de APCBC. Por su parte, comisión directiva estima conveniente destinar un tiempo de sus reuniones para continuar trabajando internamente las resonancias del análisis institucional en el equipo. Con la certidumbre de que la confección de una memoria no es solamente un acto de orden administrativo, sino que resulta de un posicionamiento político institucional, las instancias informantes, Presidencia y Secretaría General, manifiestan su entusiasmo para continuar trabajando en pos de la vitalidad creciente de nuestra asociación. Gracias. Tesorería. Hola, buenas tardes. Memoria de Tesorería 2020. A inicio de este año, el año 2020, se realizaron los aumentos necesarios en los costos de las distintas actividades que se brindan en la asociación. A partir del mes de abril, dada la situación de pandemia por todas conocidas, se debió realizar la puesta en marcha de un aula virtual con la contratación de la plataforma Zoom para el dictado del texto. La jornada anual debió realizarse de manera virtual con la participación de varios expositores, por lo que se realizó una extensión de dicha plataforma a los fines de favorecer la inclusión de un número mayor de participantes a la vez. El gasto de inversión de la jornada estuvo dado por el pago del soporte técnico, más el honorario de un solo de los expositores, generosamente el resto de los mismos, brindó sus conocimientos y experiencias de manera gratuita. Se dio de alta el dominio del sitio web de APCBC y la refuncionalización y puesta en marcha de la página web. Así también el pago mensual por publicidad en redes sociales para la difusión de las distintas actividades de formación, asistencia, seminarios y actividades científicas en general. Asimismo, se invirtió en mejoras necesarias en los servicios de monitoreo de alarma. Se elevó un presupuesto al administrador de la sede de APCBC con el fin de solventar los gastos por arreglos de mampostería de techos e impermeabilización de techos. Por el transcurso de algunos meses del pasado año, un porcentaje del sueldo de secretaría fue liquidado por el HP otorgado por el gobierno nacional ante la Administración Mundial. Finalizado el año, se agrega al presupuesto mensual de nuestra asociación la decisión de invertir en un proceso de análisis institucional. La situación financiera actual de nuestra institución es solvente, lo que posibilita su funcionamiento administrativo sin inconvenientes, pudiendo responder a todos sus compromisos de alquiler, sueldo, honorarios profesionales y gastos en general. A su vez, también se cuenta con recursos disponibles en caso de necesidad. Durante el 2020 se trabajó en comunicación con la contadora Adriana Serra y a su vez en ocasiones con la tesorera saliente para evaluar la situación económica de la asociación, así como los ajustes que se necesitaban realizar ante ingresos y egresos contables. Gracias. Secretaría de Apertura y Asistencia. Mónica, estás con el micrófono deshabilitado. Gracias, Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretaría de Asistencia y Apertura a la Comunidad. Al iniciar el año 2020, desde la Secretaría de Asistencia y Apertura a la Comunidad, se organizaron reuniones con los distintos equipos de trabajo que la componen. Se revisaron y modificaron honorarios para las distintas actividades de la Secretaría. Se continuó trabajando con los reglamentos internos de la Secretaría luego de haber recibido de cada equipo de trabajo las sugerencias de los mismos. Se hicieron reuniones conjuntas con los equipos de asistencia y de investigación e intervención institucional a los fines de continuar trabajando en la implementación conjunta de dispositivos grupales, tanto como grupos terapéuticos e intervenciones en la comunidad.
Debido a las medidas impuestas por el gobierno nacional de aislamiento social y obligatorio frente a la pandemia del COVID-19, la institución cerró sus puertas, teniendo que organizar las distintas actividades que se desarrollaban en la misma bajo la modalidad online. A partir de esto, se enviaron notas a los distintos equipos con la finalidad de organizar reuniones online que nos permitieran pensar los modos de implementar las distintas actividades bajo esta modalidad. A partir de estos encuentros, se comenzó a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Prensa para la organización de los flyers para comunicar esta decisión y los modos en que se iban a desarrollar cada una de las actividades. Todas las reuniones con los miembros de los diferentes equipos se realizaron bajo esta modalidad. La magíster Susana Lurachi propuso dictar un seminario acerca de la atención psicoanalítica vincular online a partir del libro de su autoría, Migrando a lo Virtual. Con agrado se aceptó la propuesta y se trabajó conjuntamente con ella y la Secretaría de Prensa para diseñar los flyers para la difusión de dicho seminario. Este seminario se realizó en 2 horarios diferentes con una importante participación de gente de distintos lugares del país y del exterior. En cuanto al seminario taller Salir del consultorio y escalar con otros, coordinado por el doctor Daniel Spolansky, se realizaron también bajo la modalidad online, estableciéndose los flyers correspondientes con Secretaría de Prensa. Del mismo modo, el equipo de Cine Debate modifica también su modo de realizar la actividad. Se organizó la modalidad online proponiéndole a quienes participaban ver las películas previamente. Los equipos de investigación e intervención institucional y el equipo de asistencia comenzaron a trabajar sobre modos de intervenir en la comunidad en tiempos de pandemia y sobre cómo aportar espacios de reflexión a instituciones públicas que están atravesando importantes situaciones de crisis. Al asumir la nueva gestión, nos propusimos dar continuidad a la labor llevada a cabo por la gestión anterior con cada uno de los equipos que integran la Secretaría. La primera actividad que acompañamos fue una tarea que se había iniciado en la gestión anterior. Con la participación de los equipos de asistencia y de investigación e intervención institucional junto a Secretaría de Prensa, propusimos a la comunidad el proyecto Una imagen en pandemia, a partir del cual invitamos a compartir expresiones artísticas que reflejaran cómo se iban sintiendo respecto de la situación epidemiológica y el consecuente distanciamiento social. Con dichas expresiones artísticas se elaboró un collage audiovisual que fue presentado en las jornadas de APCBC 2020, Devenires Vinculares en Tiempos de Incertidumbre. En dicha ocasión, contamos con la participación de 2 de las personas que aportaron sus producciones explicando el contenido de las mismas. Acordamos días y horarios regulares de reunión con los integrantes de cada uno de los 3 equipos, que tienen lugar con una frecuencia mensual. En las mismas tomamos conocimiento acerca de las actividades que estaban desarrollando como de las que proyectaban y receptamos sus propuestas, necesidades e inquietudes. Propusimos además reuniones conjuntas con los 3 equipos de la Secretaría, acordando con ellos que lo haríamos con una frecuencia mensual, contando con la presencia de al menos 1 o 2 representantes por equipo. Equipo de asistencia. Hubo un cambio significativo en el trabajo del equipo a partir de la irrupción de la pandemia, con un cambio en la modalidad de trabajo, la cual comenzó a ser online, con el consecuente impacto en cada integrante. Se siguió trabajando con algunos pacientes que aceptaron la virtualidad como modo de continuar con sus procesos terapéuticos. Las reuniones de equipo continuaron de manera regular y fueron momentos de encuentro que posibilitaron el apuntalamiento mutuo para implementar los cambios necesarios. Se dio continuidad también a las intervenciones con los miembros del equipo de intervisores-supervisores, de quienes se tomaron sus valiosos aportes, especialmente los de la magíster Susana Lurachi respecto de la modalidad online. La demanda disminuyó inicialmente. Distintos miembros del equipo tuvieron menos disponibilidad horaria por distintos motivos personales y académicos, por lo cual estuvo reducida la capacidad de atención. Si hacemos una breve revisión, recordamos que durante el año 2019, teniendo en cuenta la complejidad de las situaciones que llegaban a la consulta,
Desde el equipo de terapeutas, conjuntamente con la Secretaría de Asistencia y Apertura a la Comunidad, se abrió una convocatoria a profesionales de diferentes disciplinas egresados de la formación de APCBC, a partir de lo cual ingresa la doctora Clelia Hidalgo, abogada. El equipo cambió su nombre a Equipo de Asistencia. En el año 2020 se hizo una segunda convocatoria, a partir de la cual ingresan profesionales de diversas disciplinas: trabajo social, psicopedagogía, psiquiatría y psicología. Así se conformó el equipo interdisciplinario de atención a la comunidad. La concreción de esta convocatoria fue posible gracias a una construcción que llevó tiempo y dedicación de integrantes de diferentes áreas de nuestra institución durante años. Equipo de intervisores supervisores. El equipo se reunió 2 veces al mes. Ofrecieron espacios de intervisión en el equipo de asistencia y a socios y no socios que así lo requirieron. También realizaron tareas conjuntas con el equipo docente, realizando intervisiones con los cursantes de la formación. Cada intervisor e intervisora trabajó en un área diferente. Continuaron realizando las actividades antes mencionadas: el seminario Migrando a lo Virtual a cargo de la magíster Susana Lurachi, el seminario Taller Salir del Consultorio y Escalar con Otros, a cargo del doctor Daniel Spolansky, y el ciclo Debate de Cines y Series, coordinado por el doctor Daniel Spolansky, licenciada Guadalupe Torres, licenciada Alejandra Morales, licenciado Pedro Oliva y licenciado Damián Paredes, con la participación de invitados. Equipo de Intervención e Investigación Institucional. El equipo se reunió 2 veces al mes. Hicieron intervenciones en instituciones públicas y privadas, intervisionándolas en las reuniones de equipo. En el difícil contexto que nos toca vivir, ofrecieron talleres de contención a personal de salud con la modalidad online y coordinados por la licenciada María Aurora Bello y licenciada Marina Cajiano, con la participación de la licenciada Victoria Mandrile. Y también se ofreció un taller dirigido a personal docente, espacio de contención a docentes, a cargo de la magíster María del Carmen Gijena y la doctora Cecilia Ferreira. Por otro lado, se realizan tareas de docencia en la materia de instituciones, con nuevas tareas a partir de la virtualidad. Gracias. Secretaria docente. Bueno, buenas tardes. Se reanudan las reuniones docentes en primeros y terceros viernes en el mes de febrero. Se trabaja con los docentes y por materias en la actualización de los cronogramas y programas de segundo año, planificando comenzar el 13 de marzo. Los mismos programas se tienen en cuenta para San Francisco. El segundo año comenzó en marzo presencial con la materia Grupo 2. En febrero había finalizado la cursada de primer año propuesto para esta fecha a pedido de las cursantes. En Córdoba se lleva a cabo el primero de los 4 encuentros del Seminario de Trabajo Final en la sede de calle 9 de Julio. Dadas las disposiciones por situación de pandemia y cuarentena, se cierra la sede el 13 de marzo. Se suspenden las clases y esto también ocurre en el mes de abril, en que se migra a lo virtual, instalando tecnología a través del aula virtual, especialmente para las clases, y la plataforma Zoom para el resto de las actividades de la institución. También Comisión Directiva contrata al señor Agustín Campana, encargado de la organización y funcionamiento del aula virtual y su mantenimiento. Desde esta secretaría se utilizan horarios de reuniones docentes y algunos otros horarios en capacitación sobre organización y funcionamiento del aula virtual. Usuarios, contraseñas, modo de acceso, subida de material, planillas de asistencia de alumnos y planillas de profes por materias. El 8 de mayo reinicia virtual segundo año, se reprogramaron los cronogramas. El tercer fin de semana del mismo mes reinició San Francisco y el 29 de mayo inicia primer año, que toma los primeros y terceros viernes de cada mes. La bibliografía a todos los años se las envió previamente por correo electrónico. Con este primer año se inauguró el formato de entrevistas virtuales de admisión y una construcción de la ficha de inscripción de la misma forma y la comunicación toda por la misma vía. Agradezco a Ana Col, desde su función en presidencia, el acompañamiento que realizara esta secretaría, entrevistando ella misma inscriptas y para compartir tareas
y a Secretaría Administrativa por su efectivo aporte y adecuación inmediata a la virtualidad. Fue interesante el acompañamiento pantalla a pantalla en las diversas vicisitudes, posibilidades y dificultades que desde docencia hicimos a todos los cursantes y a los docentes en este novedoso y azaroso tiempo de pandemia. Se coordinó con Secretaría de Apertura y Asistencia para reprogramar nuevos días y horarios de desempeño de cada supervisor o supervisora, tanto en primer año como en segundo y en San Francisco. Seminario de trabajo final. En otras actividades, en febrero, se responde a correo de licenciada Vega de la Rioja, quien mostró interesado por la formación en configuraciones vinculares, tomando ella la voz de varios colegas. Se reenvió a licenciada Vega información en tiempo de pandemia, anoticiando el comienzo en forma virtual de la formación para el 29 de mayo de 2020. A fines de febrero se comenzaron intercambios en sede con la presidenta del Colegio de Psicopedagogos de la provincia de Córdoba para programar actividades en conjunto de interés mutuo, lo que quedó suspendido al momento del ASPO. Se continúan con las reuniones docentes los primeros y terceros viernes, profundizando el intercambio en el colectivo a modo de acompañamiento, de acuerdo a lo que va surgiendo en las clases con la nueva modalidad. Se intenta recrear lo más posible la presencia a través de la virtualidad, intentando mantener el espíritu de la formación. Retomamos el tercer viernes como espacio de intercambio en el colectivo docente de programas y bibliografía que utilizan en cada clase y además sostener la línea entre áreas. Se replantea rever la formación de posgrado para superar lo que se enseña en las distintas universidades en el grado de la licenciatura. También se plantea utilizar en bibliografía de posgrado textos producidos por miembros de APCDC. Se plantea la consigna para el taller de integración de primer año que será evaluado en marzo 2021, ya que se corrieron los cronogramas como efecto de pandemia. Se propone para el trabajo la película Tierra de Ángeles y Luna de Avellaneda, con una fecha de entrega del 5 de marzo del 2021. Además se pide que dé cuenta en cada una de las materias de los conceptos teóricos, articulación y metabolización de los mismos. Se atiende el pedido de los alumnos de la cohorte 2019 que solicitan disminución de horarios de cursado. Se rehace cronograma. También se trabaja en las prejornadas científicas con interés de los alumnos y docentes de participar. El título tentativo, Devenires vinculares en tiempo de incertidumbre. Se organiza la presentación del trabajo final de egresados para el 6 del 11 del 2020, a cargo de 3 alumnos, con el caso José, construcción de un dispositivo a medida. Se continúa con reuniones con pasantes de la Universidad Católica de Córdoba, de la Facultad de Medicina, pero se resuelve que por este año no se generará espacio para las rotaciones en virtud de la falta de formación específica de las pasantes postuladas. Se abre para el 2021. Se continúa con cohorte 2019 de San Francisco, amoldándose a necesidades que fueron planteadas por este grupo. Se plantea la posibilidad de armar seminarios, conversatorios de variada temática para el año entrante, dados por docentes de APCDC, e ir definiendo los alcances. Se definen 2 reuniones informativas para la formación en el mes de diciembre. Se agrega la docencia Carolina Territorial a Pareja y Guadalupe Torres a Familia. El área de supervisores pide reunión con docencia que se pasa al 2021, y además se replantea dentro del colectivo docente la instancia de intervisión en la formación. Se piensa consigna de recuperación para Sol Farías de cohorte 2019. Por mi parte, nada más. Gracias. Recordatorio de dejar las cámaras encendidas en la medida de lo posible, porque es un requisito para la presentación de la misma en IPJ. Gracias. Secretaría de Prensa. Hola, buenas tardes. Memoria de Secretaría de Prensa. A partir de julio de 2020, el equipo actual, formado por Marina Cajiano y Cecilia Ferreira, tomamos la gestión de Secretaría de Prensa que estaba a cargo de la licenciada Carolina Territorial en la anterior comisión directiva. Desde la gestión anterior nos traspasaron una carpeta institucional en la cual estuvimos trabajando a modo de ordenador de los diferentes espacios institucionales para así favorecer una futura constitución de página web. Colaboró con este trabajo el licenciado Fabio Bozo, secretario general. Desde la Secretaría de Prensa nos propusimos en un principio retomar la gestión de redes sociales como medio de difusión, las cuales se encontraban bajo la administración de Córdoba PSI hasta el momento.
Las gestiones de traspaso, teniendo en cuenta el cierre de trabajo de la carpeta institucional incluido, concluyeron el 1 de octubre de 2020. La posibilidad de gestionar este espacio de difusión permitió que el presupuesto pueda invertirse en publicidades dentro de los espacios de Instagram y Facebook, ampliando el alcance orgánico de la institución y atrayendo nuevos seguidores dentro de las mismas. La estimación de nuevos seguidores hasta el momento es de aproximadamente el triple del número al inicio de la gestión. A través de redes, gestionamos la difusión de los diversos espacios institucionales, de las actividades científicas y de apertura a la comunidad, entre las cuales se destacó la Jornada Anual 2020. Asimismo, después de la finalización de las clases, definimos junto con la Secretaría Docente como objetivo de alta prioridad realizar la publicidad de la formación a manera de asegurar una adecuada matrícula para el año 2021. Otro de los objetivos fue la puesta en marcha de la página web institucional como soporte virtual de la vida institucional para conformar junto con las redes una topología de la institución. Para ello fue necesario revisar y consultar cuáles eran las posibilidades, por lo que se contactó y pidió presupuesto a un par de especialistas, decidiendo finalmente por la propuesta de Agustín Campana, quien había armado la plataforma virtual de clases, y que luego de ser consensuado con la comisión directiva, fue evaluada como la más conveniente y factible. Hasta ese momento, la estrategia posible había sido el asilo web temporario de la APCBC en la web de Córdoba PSI, el cual se dio de baja en simultáneo con la construcción de la página. Se acordó que la administración e incorporación de contenidos la realizaría el equipo de prensa de la APCBC para que de esta manera fuera más dinámica y fluida la construcción y la carga de contenido específico. Hasta el momento se ha publicado el material concerniente a la difusión de los espacios institucionales y con la colaboración de Secretaría Científica se publicaron escritos de trabajos libres realizados por diversos integrantes de la institución, incluidos alumnos. El fin de estas publicaciones es el de realzar el valor de la producción científica local y promover la lectura y el reconocimiento entre nosotros. Junto con la Secretaría de Asistencia y Apertura, planificamos el llamado a un trabajo artístico comunitario abierto a todos los que quisieran participar, una imagen en pandemia. Las obras enviadas fueron incluidas en una presentación bajo el formato de video que fue presentado en las Jornadas Anuales 2020 por 2 de los autores participantes. Desde la Secretaría quedan pendientes como línea de trabajo para el curso del presente año la ampliación del equipo de trabajo de prensa, abriendo la convocatoria a socios, alumnos, egresados e interesados, continuar con la ampliación y complejización de la página web, mejorando la convocatoria a publicar, promover y optimizar la visibilización de los diferentes espacios institucionales, tanto internamente como exteriormente, promover y facilitar la difusión de las propuestas y proyectos de la asociación a la comunidad a través de las diferentes redes sociales y otros medios, propiciar los canales de comunicación e información que promuevan la participación en la institución, reactivar la publicación y la distribución de tramas junto a Secretaría Científica, sostener una comunicación que permita el intercambio fluido entre los miembros de la APCBC, actualizar base de datos y promover espacios para compartir el arte y la cultura. Los objetivos son ambiciosos, pero gracias al trabajo en equipo y al apuntalamiento grupal de nuestras compañeras, en parte lo hemos logrado y revisando el camino recorrido podemos decir que la tarea es ardua, pero sostenida por el deseo de ambas. Muchas gracias. Gracias. Secretaría Científica. Buenas tardes. Secretaría Científica está formada por Gabriela Oviedo y Jackie Tomati. Escribir estas memorias nos ponen en contacto con la situación de pandemia que nos atravesó y nos atraviesa mientras transitamos el periodo de gestión. Lo que se planifica en este espacio es un desafío frente al desconocimiento de los contextos. También como integrantes de esta comisión son nuestras primeras experiencias. Se comienza realizando encuentros en plataformas virtuales con personas que ya tienen una trayectoria en esta secretaría. Daniel Stolaski, Fabio Bosso, Damián Cap. A partir de estos encuentros se planifican posibles propuestas para desarrollar en el año.
Se trabaja de acuerdo a dos ejes. Uno, con actividades que nos lleven a las jornadas anuales que organiza históricamente la APCBC, y el otro centrado en la visibilización de las producciones gestadas dentro de la misma. Para pensar y llevar a cabo estas propuestas se organizan comisiones que nos permiten gestionarlas colectivamente. Se conforma una comisión de trabajo con el fin de organizar las actividades de las jornadas anuales. Dicha comisión estuvo conformada por Fabio Bozo, Laura Cagliano, Valentina Vicio, Elisa Castillón, Jackie Tomatis y yo. Se hizo una actividad prejornada, un conversatorio que lo denominamos Compartiendo la trayectoria de nuestra casa, historia y prospectiva. Se realizó el 3 de octubre del 2020, escenario que tuvo la finalidad de generar un espacio-tiempo para encontrarnos y dialogar entre las distintas generaciones que transitamos la institución APCBC. También como una manera de compartir un itinerario en el que nos sentimos reconocidas y que a la vez enriquece la trama en la que nos vinculamos. Se invitaron a socios, fundadores, ex socios, socios alumnos, socios activos. En un cálido intercambio fuimos reconstruyendo la historia de la institución desde sus inicios, rememorando anécdotas de tiempos fundacionales y de cómo se fueron construyendo y tejiendo diferentes tramas que permitieron en los distintos momentos sociohistóricos hasta llegar al momento actual, en donde se plantean interrogantes para seguir pensando la transmisión de un psicoanálisis vincular que es legado, pero que también requiere ser transformado, a fin de alojar las situaciones de incertidumbre y complejidad que nos atraviesan en el presente, como así también una mirada en perspectiva hacia el futuro. Las jornadas anuales, que tuvieron el nombre de Devenires Vinculares en tiempos de incertidumbre, se realizó el 14 de noviembre del 2020. El objetivo de las mismas fue abrir interrogantes y reflexionar sobre las afecciones y el atravesamiento de la incertidumbre en los devenires de los vínculos, en los dispositivos de intervención, en las instituciones, en nuestras prácticas, en la subjetividad. En las mismas hubo 3 ponencias centrales. El primero, a cargo del licenciado Daniel Weisberg, titulada Parejas en análisis hacia una clínica de las afecciones vinculares. La siguiente exposición, a cargo de la magíster Susana Lurachi, La clínica vincular, nuevos devenires, cambios, ganancias, creencias, la posibilidad de pensar nuevas intervenciones. Luego, la doctora en filosofía, Virginia Cano, se explaya sobre pedagogías afectivas, aislamiento social y resistencias vinculares. Para finalizar, se presentó el audiovisual Una imagen en pandemia, expresión colectiva en forma de collage, a cargo de la Secretaría de Asistencia y Apertura a la Comunidad de la APCBC. Posteriormente de las jornadas, se les hizo llegar a los inscritos una encuesta de satisfacción en relación de las mismas, como una manera de obtener alguna retroalimentación acerca del desarrollo del evento. Si este había colmado las expectativas iniciales de los participantes, además de obtener información sobre el área o temáticas de interés a tener en cuenta para realizar en futuras jornadas. A partir de los datos obtenidos en la encuesta y en función de los distintos comentarios recogidos a través del chat de las personas que participaron del evento, de los agradecimientos recibidos al final del mismo y de otros medios como mail, mensajes de WhatsApp, se realizó un escrito que lo llamamos Se continúa mirando, en donde reflejan los datos y la información sistematizada. Este es compartido con la comunidad que forma parte de la APCBC, con una invitación a compartir sus producciones para ser publicadas en la página web. Podemos decir que las jornadas resultan altamente satisfactorias, ya que se constituye en un espacio de intercambio enriquecedor. En el periodo 2021
En este periodo, dos situaciones atraviesan nuestra gestión: el contexto de la pandemia que continúa y la participación de la Comisión Directiva de la PCBC en un análisis institucional. Estas situaciones nos interpelan a la hora de planificar las actividades del siguiente periodo. Se realizaron la presentación de dos libros: La inocultable invisibilidad de la morgue, escrito por Leopoldo Quintero y Luis Mercado, presentado el 27 de marzo del 2020, y Parejas en análisis, 12 historias de la clínica, por Daniel Bralba, que se planifica para este 24 de abril con la invitación de quien va a presentar, de la licenciada Ana Col. Es importante destacar que en todas las actividades propuestas se trabajó de manera articulada con la Secretaría de Prensa. Desde allí se realizó una extraordinaria gestión para cumplir con los objetivos de la difusión de cada uno de los eventos realizados. Las actividades prejornadas anuales. A principio de este año se realiza una reunión con la Secretaría de Docencia, de la cual se pensó en la posibilidad de poner en marcha 13 encuentros prejornadas 2021. Las mismas tendrán la modalidad de conversatorio o talleres, que tratarán sobre problemáticas actuales. Dichas temáticas surgen de los datos recabados en el informe post-encuesta de la jornada 2020 y además de lo conversado en reuniones del equipo de docentes. Estos conversatorios tienen como eje central pensar el trabajo interdisciplinario en la perspectiva vincular. Se plantean títulos y fechas estimativos para llevarlos a cabo. Interdisciplina y discapacidad en junio del 2021, interdisciplina en género en julio del 2021, interdisciplina e interdicción en septiembre del 2021. Las producciones. Hasta la fecha, desde la Secretaría se han seleccionado para su publicación en la página web los siguientes trabajos. Cuando el horror se apropia de un país, el dolor se inscribe como herencia, escrito por Carolina Albo, licenciada en Psicología, egresada de la institución. Vivir el horror, escribir desde el dolor, una reflexión en torno a los poemas escritos en la ESMA por Ana María Ponce, escritos por Carla Deza, investigadora externa del programa Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis, profesora de Ciencias Políticas, con quien he tenido el gusto de trabajar esa presentación. Actualmente estamos considerando incorporar otros escritos a la página web, tales como los que sugieren a los trabajos finales de los egresados de la formación. Lo que resta de la gestión se continuará trabajando con los ejes propuestos al inicio y específicamente nos abocaremos a la organización de las jornadas anuales que se llevarán a cabo en el mes de octubre. Nada más. Gracias. Escuchamos ahora a la contadora Serra, quien nos va a platicar sobre la documentación contable correspondiente al ejercicio económico 25, cerrado el 31 de diciembre de 2020. Bueno, Alicia, acá empezamos entonces con números. Voy a leer el activo y voy a ir diciendo los grandes rubros y cómo están compuestos, para que vayamos más o menos entendiendo. Y voy a leer, ustedes van a ver en el balance que, por como me exigen presentarlo en el Consejo de Ciencias Económicas, está comparado con el año anterior. Yo me voy a enfocar en el año 2020. Y otra consideración es que tengan en cuenta que este balance está ajustado por inflación. Es decir, que son los valores a moneda expresada del 31 de diciembre del 2020. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, vamos a empezar con los grandes números. El activo, que es lo que tiene la asociación, está formado por un activo corriente y un activo no corriente. El activo corriente, que sería lo más disponible con lo que cuenta la asociación, es caja y bancos, 544.992, y créditos, 4.900, lo que hace un total del activo corriente de 549.892. ¿Cómo está formado ese activo? En caja y bancos
tenemos Caja por 425.037 y el Banco Macro Sociedad Anónima, que es la cuenta corriente de la asociación, 119.954. Eso es lo que hacen los 544.992. Y en créditos es el impuesto al débito y al crédito. Vieron que siempre cobran los bancos por los créditos y los débitos que se hacen. Es un pago a cuenta para el caso de la asociación y es 4.900 pesos. Eso formaría el activo corriente. Y el activo no corriente está formado por los bienes de uso. Los bienes de uso de la asociación es muebles y útiles, que tiene un valor neto, es decir, neto de amortizaciones, de 149.109 pesos, las instalaciones que ya están totalmente amortizadas, y biblioteca, que es 75.382. Este año se hizo una compra de inversión en biblioteca por 9.500 pesos. Entonces, la suma del activo corriente y del activo no corriente hacen el activo total, que es 774.384. Como ven, no estoy diciendo los centavos, porque ya la verdad es que no existen. Bueno, vamos al pasivo, es decir, las deudas que tiene la asociación. Las deudas son cuotas cobradas por adelantado, que son 13.900 pesos, es decir, dinero que ingresó y que corresponde a este otro ejercicio. Alquiler a pagar, 15.905. Sueldos a pagar, 29.757,52. Y cargas sociales a pagar, 35.815. Lo que hace un total de 95.377. Entonces, un activo, dijimos, de 774.384, menos un pasivo de 95.377, hacen un patrimonio neto de la asociación de 679.006 pesos. Eso es en cuanto a la situación patrimonial. Después tenemos que ver el estado de resultados, es decir, los ingresos y los egresos de la asociación. Bueno, acá les vuelvo a contar esto de que están expuestos a valor de cierre, es decir, que yo tuve que aplicar el ajuste por inflación. ¿Por qué les aclaro esto? Porque significa que lo que se gastó en enero, yo lo tengo que llevar a moneda de diciembre. Lo que se gastó en febrero, lo tengo que llevar a moneda de diciembre. Y ahí hacer el cálculo homogéneo del estado de resultados de la asociación. Los resultados ordinarios, es decir, los ingresos, fueron 1.165.269. ¿Cómo estaban formados esos ingresos? Ingresos por cuota alumnos, 550.050. Ingresos por cuotas sociales, 262.545. Ingresos por curso, 210.987. Ingresos por supervisión, 12.434. Ingresos por entrevista, 129.251. El total hace los 1.165.269. Después pasemos a los gastos. Tenemos gastos generales de administración, 1.245.227, la amortización de los bienes, esos de uso que les conté hace un rato, 74.952, lo que hace un total de gastos ordinarios de 1.320.180. Vamos a ver cómo están formados los gastos. Los gastos, sueldos y cargas sociales, 584.134. Honorarios y otras retribuciones, 45.780. Teléfono, 40.257. Librería e impresiones, 916. La página web, la plataforma Zoom, todo ese tema virtual, 59.618. Mantenimiento, refacciones y limpieza, 75.026. Movilidad y viáticos, 38.400. Impuestos y tasas, 11.689. Alquileres pagados, 214.290. Honorarios por supervisión, 2.775. Gastos de asamblea, 22.602.
Seguro integral de comercio 4.014. Gastos generales 52.987. Publicidad 24.500. Docentes 47.049. Gastos bancarios 15.925. Gastos de jornada 5.259. Lo que hace el total de gastos generales de administración 1.245.227. Y otro rubro que ustedes van a ver en el estado de resultados es lo que se llama resultados financieros y por tenencia, que esto es el ajuste por inflación, que en este caso dio pérdida, 179.047. Entonces, si tomo los resultados ordinarios, que fueron 1.165.000, restamos los gastos, 1.320.000, resto el resultado financiero y por tenencia, que pérdida 179, nos da un resultado de déficit en este ejercicio de 333.958 pesos. Es un ejercicio muy atípico, ya escuchamos todo lo que tuvo que pasar la asociación, no solamente la asociación, el país y el mundo, por lo cual era como medio lógico que iba a dar déficit este ejercicio, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra que les aclare algo sobre estos números. Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso sería. Bueno, gracias entonces. Por favor. Gracias. Bueno, damos lugar a escuchar el resumen o el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Buenas tardes. Bueno, Les leo el informe. Señores miembros de la Asamblea de la Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba, pareja, familia, grupo, instituciones. Aconsejamos a ustedes la aprobación de las memorias, balance anual, estado de resultado e inventario correspondientes al periodo vencido el 31 de diciembre del año 2020. Entendiendo que los mismos reflejan la verdadera situación económica y financiera de la institución. Dejamos constancia además que la comisión directiva de la asociación ha cumplido su gestión de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales en vigencia. Bueno, es escrito el 23 de abril del 2021, y quienes integramos la comisión, titular Alejandra Campanile, Margarita Caminotti y suplente Elsa Gautero. gracias. Gracias, Comisión Revisora de Cuentas. Bien, trabajado los puntos 1 y 2 del orden del día, vamos a hacer lo siguiente. Habiendo tratado el punto primero del orden del día, que es la designación de 2 socios para que rubriquen el acta de esta asamblea, socias en este caso Marcela Boqué y Jackie Tomatis, les voy a pedir, digamos que a mano alzada, levanten la mano por supuesto, y voten por la aprobación de esa designación, si fuere menester. Lo hacemos de común acuerdo, si eso es así, para que se vea en cámara, digamos, en cuanto a un segundo y lo... Perfecto. Bien. Bien. Visto ya entonces en la grabación, paso al segundo punto. Habiendo tratado el segundo punto, que es la consideración de las memorias, el balance y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, también les voy a pedir que a mano alzada emitan su voto de aprobación, y si fuere de rechazo, no levantamos la mano, supongo. Bien. 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 Está registrado entonces. Bueno, no habiendo otro tema que tratar, y habiendo cumplimentado con los 2 puntos del orden del día,
y siendo las 14:04, vamos a dar por terminada la sesión. La asamblea, la sesión de la asamblea del presente día 23 de abril. Gracias y hasta la próxima. Muy amable.